Continuamos con La Noche. Continuamos con este análisis que estamos haciendo a solo 5 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, uno de los procesos más electorales más importantes de todo el mundo. Estamos con un panel de invitados de lujo de diferentes partes de los Estados Unidos y en los estudios está Gustavo Alegret, corresponsal político de NTN 24. Gustavo, hay un punto que quiero tocar en este último bloque con todos nuestros invitados y es la importancia que tiene por un lado el estado de Florida para determinar quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo el peso que tiene el voto latino. Hace 4 años recuerdo que hablábamos que era de gran importancia para esa reelección que en ese entonces buscaba Barack Obama. Hoy, ¿qué sucede con este voto latino que no recibió esa reforma migratoria que muchos esperaban en estos últimos 8 años? Los índices del análisis que hace el centro de estudios Pew en Estados Unidos dice que 7 de cada 10 latinos en Estados Unidos apoya a Hillary Clinton, con matices. Uno es un voto más en contra de Donald Trump que a favor de Hillary. Otro, el voto más mayor, es más a favor de las políticas de Hillary y lo que ella representa, que no un voto contrario a Donald Trump. En cualquier caso, 7 de 10 dan el apoyo a la demócrata y menos de 2 de cada 10 a Donald Trump. El estado de la Florida es uno de los más importantes porque de los estados bisagra, pendulares, depende de la terminología que usemos, es el que tiene más votos en el colegio electoral. Ese estado es fundamental para cualquier presidente que busque la silla oval, para cualquier candidato que busque la silla oval. En Florida hay un porcentaje de latinos importantes, pero no son mayoritarios. Lo que pasa que en el estado de la Florida las cosas están tan ajustadas que el voto latino ahí sí puede hacer la diferencia. Y aquí quiero hacer 2 matices o 2 subgrupos dentro del voto latino. Uno es la reciente crisis de Puerto Rico ha obligado a emigrar a casi 1 millón de puertorriqueños de la isla a la Florida. Esos latinos que han llegado a la Florida, muchos de ellos se han inscrito. Los puertorriqueños se suelen inscribir de manera independiente, pero los análisis dicen que podrían estar más alineados con Hillary que con Donald Trump. Y 2 es el voto cubanoamericano. El voto cubanoamericano tiene una gran fractura, que es la generacional. El voto viejo cubanoamericano, el que llegó por motivos políticos saliendo de Cuba, ese voto está en contra del proceso de apertura. Ese voto cada vez es menor, por razones obvias, pero sigue dando apoyo a candidatos muy conservadores. Ahí encuentra un gran saco de votos el candidato que busca la reelección en el Senado, Marco Rubio. El voto cubano-americano joven es un voto que es pragmático, que tiene familia en Cuba, que, oiga, ya sé que no estoy de acuerdo con el régimen, pero yo ya estoy aquí y quiero volver a ir a la isla a ver a mi mamá. No me ponga problemas porque igualmente le quiero enviar la remesa o la plata que sea necesaria. Estos movimientos dentro del voto latino pueden acabar decantando quién se lleve la presidencia, porque decantarán quién se lleve el estado de la Florida. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina, ¿qué opinión tiene usted? ¿Será determinante el voto latino el próximo martes? Dependiendo de los márgenes de victoria de uno u otro candidato. Efectivamente, como mencionaba Gustavo, hay que ponerle atención a la Florida, en donde es un voto hispano atípico, en el sentido de que son puertorriqueños y son cubano-estadounidenses los que están principalmente conformando este gran bloque hispano. Y las consideraciones de estos electorados no son las mismas que las consideraciones del electorado hispano en el resto del país, de mayormente ascendencia mexicana o ascendencia centroamericana. Tienen diferentes intereses, diferentes prioridades y por lo tanto no necesariamente se mueven en tándem. Pero hay que ver entonces también la diferencia entre los candidatos en Colorado, hay que ver la diferencia en Nevada, son 2 estados con una alta proporción de voto hispano y por lo tanto si el margen de victoria es muy pequeño para uno u otro candidato y los hispanos se decantaron de una manera decidida, como mencionaba Gustavo, que las encuestas dicen que estamos hablando de un 70% de los hispanos votarían a favor de Hillary Clinton. Bueno, si Hillary Clinton gana esos estados por un pequeño margen, se podría decir que fueron determinantes. Incluso en un estado donde no hay mucho hispano, o sea, donde la proporción de los hispanos es menor, como Carolina del Norte, si estamos hablando de un margen de victoria de Hillary Clinton, digamos, por menos de un punto porcentual, y el voto hispano se decantó un 80% a favor de ella, podríamos decir entonces que efectivamente el voto hispano fue determinante.
Señor José Acel, ¿qué opinión tiene usted sobre algo que planteaba Gustavo y es ese voto cubano en el estado de Florida, donde por un lado habrá un sector del exilio cubano que aún es muy influyente, que estará de acuerdo con ese proceso de apertura de relaciones que impulsó el presidente Barack Obama con Cuba? Pero por el otro lado hay otro sector muy crítico que no le perdona al presidente Barack Obama que haya hecho esa reapertura, existiendo aún una dictadura, como ellos la califican en la isla. Claro, y parte de esa dicotomía no es necesariamente el proceso de la apertura, es el proceso de cambio basado en concesiones incondicionales de parte de la administración con respecto al gobierno de Cuba. Es decir, la administración ha hecho una serie de concesiones y no ha reclamado absolutamente nada de parte del gobierno cubano con respecto a los presos políticos, libertades políticas y demás. Es decir, que por ahí viene la cosa. No es necesariamente contra el proceso, es contra el hecho de que el proceso sea incondicional. Dicho eso, Jefferson, yo acabo de publicar hace unas semanas un artículo bajo el título de 3 amigos, donde yo recuento que 3 cubanos americanos de mi generación que vinimos a los Estados Unidos en los años 60, que históricamente han votado por el Partido Republicano. En estas elecciones hay una división. En mi artículo, Rogelio va a votar por Donald Trump, Miguel por Hillary Clinton y José por Gary Johnson. Es decir, que aún la generación histórica de los exiliados cubanos está algo dividida. Pero es incorrecto, yo creo, pensar que el pensamiento político es generacional. Yo creo que depende más con la fecha de partida de la isla. Es decir, las personas que salieron, digamos, en los años 60, 70 de Cuba, van a tener una manera de pensar, ya quizás no tienen familiares en Cuba, no tienen gran interés en visitar. Las personas que han salido, digamos, en los últimos 20 años, todavía pueden tener familiares. Así que yo no creo que es tanto de edad, sino más centrado en cuándo, en qué momento dejaron la isla. Celia, ¿usted qué opina, por ejemplo, de lo que fue esa promesa incumplida del presidente Barack Obama, esa reforma migratoria? ¿Hasta dónde el voto latino está relacionada con esa reforma migratoria y hasta dónde esa promesa incumplida le va a pasar una factura de cobro al Partido Demócrata? Yo creo que definitivamente los demócratas le van a tener que cumplir, por lo menos a los latinos, a los hispanos, quienes votaron por el presidente Barack Obama y quienes hasta el momento sienten todavía que existe una deuda. Recordemos que el presidente Barack Obama es el presidente que ha deportado más personas desde que inició su administración y esto es algo que ellos todavía recuerdan. Sin embargo, saben que en este momento tienen que alinearse con quien tendría una posibilidad más clara de que llegaran a darse una reforma migratoria comprensiva, porque dentro de estas posibilidades que existen actualmente, ellos no pueden exigir, o por lo menos no tienen esa capacidad en este momento, a un Donald Trump que ha tenido una retórica y un grupo de gente que está votando para que no haya una reforma migratoria con una posibilidad de llegar a la ciudadanía. Pero esto no significa que el Partido Demócrata no tendrá que hacer sus cuentas y hacer sus balances, y esto podría ser cobrado ya sea en el Senado o en el Congreso de los Estados Unidos por parte de los votantes que estaban esperando que la administración del presidente Barack Obama y esos senadores y congresistas que de alguna manera se alinearon con él les cumplieran con esta reforma migratoria. Esto será un tema clave después de que llegue alguien a la presidencia, lo ha dicho el mismo Tim Kaine, el vicepresidente, quien indicó que en las primeras 3-4 semanas ellos tendrían un plan para hacer una reforma migratoria y esperan que eso logre sacar a los latinos a votar. Pues será un debate que tendremos acá en NTN 24 el próximo martes, día decisivo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Juan Carlos Hidalgo, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de la noche. Muchas gracias a ustedes. A Celia Mendoza también le agradecemos que nos haya acompañado, periodista de La Voz de América en Nueva York. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto, como siempre es un gusto tener a José Acel, doctor en asuntos internacionales y también investigador del Instituto de Estudios Cubanos en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme. Pues Gustavo, el próximo martes tendremos una transmisión continua durante todo el día. Quisiera que usted mismo, que ha sido una de las personas que ha direccionado lo que será esta cobertura especial de NTN24, le contará a nuestros televidentes qué es lo que vamos a tener en NTN24 este martes y por supuesto en el programa de la noche. Vamos a tener presencia sobre el terreno fundamental para saber qué está pasando en Nueva York, donde van a votar Donald Trump y Hillary Clinton. Es el estado donde ellos tienen sus sedes de campaña y donde van a estar en la noche electoral, y allí estaremos en ambas sedes. Vamos a estar en Florida, estado clave, lo comentábamos ahora. Vamos a estar en Washington, vamos a estar en Virginia, un estado clave, estado de Tim Kaine, el candidato a vicepresidente con Hillary Clinton, y vamos a estar en California. Y además vamos a tener un despliegue de datos. El equipo gráfico de NTN24 está haciendo un esfuerzo majestuoso para poder mostrar los resultados de manera virtual, de manera muy clara, para que ustedes en sus casas y nosotros haciendo un esfuerzo periodístico aquí en NTN24 con todos los compañeros de la redacción, explicando lo que está pasando en estas elecciones que van a ser fundamentales. No se lo pierdan. El especial empieza a las 8 de la noche, hora de la costa este, hora de Colombia, Bogotá, Lima y Quito, y durante todo el día en una transmisión especial. Gustavo Alegret, gracias por haber estado hoy aquí explicándonos y dándonos estas luces para que los latinos en todo el continente americano y en el resto del mundo entiendan la importancia que tiene este proceso electoral en medio de ese ambiente polarizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati_ntn24, @jefferson_ntn24, @lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.